En este video hablaremos sobre el citoesqueleto, su función, cómo está conformado, y las funciones que realiza. El equipo está conformado por María José Patiño Vázquez, Gareli Palacios, Ashley Fernanda Santos Castañón. Materia: Biología celular. Brindada por la doctora María del Carmen Torres Valencia, profesora de la Universidad Veracruzana. Citoesqueleto: es una red compleja de filamentos de proteínas fibrosas que se extiende a través del citoplasma. No es una estructura rígida sino dinámica. Es capaz de reorganizarse continuamente en función de necesidades de la célula, como cambios de forma, movimientos o división. Se extiende en todo el citoplasma, está presente en células eucariontes y ausentes en procariontes. Funciones: contribuye al mantenimiento de la forma y estabilidad de la célula, participa en algunas uniones celulares como las uniones de anclaje. En estas el citoesqueleto conecta dos células vecinas con la matriz extracelular dando resistencia a los epitelios. Interviene en la locomoción celular, en la división celular, y brinda sostén y movimiento a las organelas. Composición: el citoesqueleto está formado por tres diferentes tipos de fibras proteicas, cada una con propiedades elásticas y mecánicas. Microfilamentos o filamentos de actina. Tienen un diámetro de aproximado de 7 nanómetros. Son los más delgados y flexibles. Cada filamento está formado por dos cadenas entrelazadas en forma helicoidal y cada cadena es un polímero de una proteína globular llamada actina. Pueden alargarse en cualquiera de sus dos extremos por el agregado de monómeros de actina. A esto se le conoce como polimerización. Pueden acortarse por la eliminación de sus subunidades de actina a partir de cualquiera de los extremos. A esto se le llama despolimerización. Si bien se extienden por todo el citoplasma, suelen acumularse en una capa justo por debajo de la membrana plasmática, formando una red que le confiere sustento, elasticidad y resistencia mecánica. Función de los filamentos de actina. Principal componente del citoesqueleto en microvellosidades. Participan en la endocitosis y exocitosis. Forman el anillo contráctil que divide el citoplasma durante la citocinesis eucarionte animal. En asociación con la proteína motora miosina, es responsable de la contracción en células musculares. La contracción muscular se produce gracias a la interacción entre filamentos de actina y miosina. La miosina es una proteína motora con la actividad de ATPasa que tiene la capacidad de transformar energía química proveniente de la hidrólisis del ATP en energía cinética del movimiento. Filamentos intermedios. Son fibras proteicas de aproximadamente 10 nanómetros de diámetro. Presentan poca elasticidad y no son contráctiles, en cambio se caracterizan por su resistencia. Son abundantes en zonas sometidas a tensiones mecánicas. Sus monómeros son moléculas fibrosas muy largas que se asocian en tetrámeros, los cuales constituyen las unidades de construcción de los filamentos intermedios. Son estructuras dinámicas que pueden autoensamblarse o desarmarse por polimerización y despolimerización. Existen diferentes tipos de monómeros que dan lugar a diferentes tipos de filamentos intermedios. Los filamentos intermedios pueden variar según el tipo celular. Los filamentos de queratina son abundantes en las células epiteliales, los nervofilamentos en las neuronas, y los filamentos de laminina en la envoltura nuclear. Función de los filamentos intermedios. Son elementos que aportan resistencia a las tensiones mecánicas, y contribuyen al mantenimiento de la forma. En los epitelios los filamentos intermedios de queratina participan de la estructura de los desmosomas, un tipo de unión entre células que aportan resistencias al tejido. Los filamentos de laminina forman una placa proteica llamada lámina nuclear que proporciona soporte en la envoltura nuclear y fijación a los filamentos de cromatina. En las neuronas, un tipo partículas de filamentos intermedios. Los neurofilamentos constituyen el citoesqueleto de los axones. Microtúbulos son filamentos cilíndricos y huecos con un diámetro aproximadamente de 25 nanómetros. Se forman por la polimerización de unidades de una proteína globular denominada tubulina. Existen dos formas de tubulina, la alfa y la beta. La unión de la alfa-tubulina o una beta-tubulina forman un heterodímero que representan la unidad o bloque de construcción de los microtúbulos.
Cada filamento puede alargarse por agregado de dímeros de tubulina a los extremos. Al igual que los microfilamentos de actina presentan polaridad, uno de sus extremos crece a mayor velocidad que el otro. Pueden desarmarse por la eliminación de dímeros. Funciones. Contribuyen al mantenimiento de la forma celular y al sostén de organelas. Participan en el desplazamiento de vesículas y organelas por el citoplasma. Forman el citoesqueleto de estructuras para la motilidad o la locomoción como los cilios y flagelos. Intervienen en la división celular, formando un sistema de fibras que se encargan de distribuir el material genético entre las células hijas. Los microtúbulos citoplasmáticos, así como los que participan en la división celular, se originan a partir de un centro organizador denominado centrosoma ubicado cerca del núcleo. Centrosoma. El centrosoma está compuesto por una matriz densa rica en proteínas y dos estructuras cilíndricas llamadas centriolos, dispuestas en ángulo recto y formados también por microtúbulos. Las células eucariontes carecen de centriolos, sin embargo presentan una zona densa a partir de la cual se organizan los microtúbulos durante la división celular. Cilios y flagelos. Estructuras tipo apéndices largos y delgados. Presentan la misma organización compuesta por un citoesqueleto de microtúbulos rodeados de membrana plasmática. Los cilios son cortos y se presentan en gran número sobre la superficie de la célula. Los flagelos son mucho más largos y se presentan en un número reducido. Los flagelos son apéndices para la locomoción de la célula. Los cilios pueden tener la misma función o bien pueden servir en células epiteliales para mover el medio exterior. Además participan una serie de proteínas accesorias que cumplen distintas funciones. Reguladoras regulan el crecimiento o acortamiento de los filamentos. Ligadoras actúan como elementos de unión conectando filamentos entre sí o con otras estructuras celulares. Motoras intervienen en procesos contráctiles o en el movimiento de vesículas u organelas por el citoplasma. Conclusión: el citoesqueleto es una estructura muy importante para el soporte de la célula y la vida.